Ok, dar? tú mero. ¿Yo mero? Yeah. Bueno, pues vamos a empezar. Pues, queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta hora. Vamos a empezar y posteriormente los que se vayan conectando, pues lo estarán viendo, y los que no les dé tiempo de conectarse, pues podrán verlo al final, pues va a quedar la transmisión ahí. Les damos muchísimas gracias a cada uno de ustedes que está poniendo, ¿verdad?, esta transmisión en este momento. Queremos que este sea un tiempo de mucha ayuda, de mucha edificación para la iglesia y para la gente en general. Y el día de hoy queremos inaugurar esta sección, este espacio de podcast que primeramente Dios estaremos emitiendo cada semana, si Dios nos lo permite. Así es. Ahí déjenos sus temas también, si tienen temas de interés o cosas de las cuales quieran que hablemos, para también estarlas tocando y aclarando si tienen alguna duda o algo en lo que les podamos ayudar. Sí, si tienen alguna duda, no duden que su duda será ampliada por nuestro equipo de profesionales. Trabajando día y noche, 24 horas, los 7 días de la semana. Si no se la aclaramos, se la ampliamos. Eso sí, una de las dos. Se la aclaramos o se la ampliamos. Y ya quedará así usted como que... Bueno, muy bien. Pues vamos a empezar porque tenemos solamente 2 minutos. Así que en 2 minutos esperamos poder compartir con ustedes el tema que es de relevancia. Y al final, si tienen alguna duda, alguna pregunta y quieren dejárnosla, aquí vamos a tener un tiempo para resolver algunas dudas, probablemente no de tiempo para todas, pero a las más significativas estaremos encantados. Si Dios nos da iluminación, podremos responderlas. Así que, pues, comenzamos con este tema que el día de hoy hemos preparado, hemos analizado, y el tema es... ¡Taratán! ¿Verdad? Es que el equipo de técnico no puso la música a tiempo, así que por eso hice las fanfardias. Pero bueno, vamos a hablar de la... Oye, como... Que no sea como Sammy, Miguel Luis. Bueno, tú... No, amigos, les prometemos que no va a ser algo así. También no hacerlo tan así, tan serio. No, vamos a hacerlo bien... ameno. Así es. Compacto o sin interesante. pacto. No es cierto. Vamos a hablar de la iglesia, El tema en general, como bien lo publicamos, se llama "Ha cambiado la forma de hacer iglesia", y pues tenemos algunos puntos que consideramos importantes. En este momento quisiéramos exponerlos delante de ustedes, y pues creo que, bueno, Paco, para poder empezar y darle pie a todo esto, yo creo que lo que primero debemos de preguntarnos, lo que primero deberíamos de aclarar es ¿qué es iglesia? Ok, es interesante la palabra porque muchos creemos que la iglesia es un edificio y que está encerrado en 4 paredes, y realmente el origen de la palabra que la acuñó en cierto modo un poeta, filósofo griego llamado Solón. Él dijo, o él llamó a iglesia, bueno, la palabra eclesia, a un lugar de reunión en donde salía la gente, de hecho, bueno, no cualquiera, sino aquellos que estaban de alguna forma preparados para ello, mayores de edad, tenían que ser ciudadanos atenienses, personas que de alguna forma supieran el tema que trataban. En este caso era democracia, la palabra que ellos trataban. Entonces, la palabra como tal, la palabra eclesia, significa los que están en una reunión o los que se congregan en algún punto y no específicamente en un edificio. Yo creo que muchos de nosotros o tenemos el concepto equivocado o le hemos dado el concepto equivocado a la palabra iglesia, ¿no? Porque nos hemos encerrado en 4 paredes y creemos que el estar ahí es hacer iglesia. De hecho, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús comenzó a predicar, él hizo eclesia. Él nunca trabajó dentro de un templo, dentro del templo específicamente como tal. Sí lo hizo en sinagogas, que ahí, bueno, de hecho ahí inició su ministerio en una sinagoga. Pero él normalmente, Jesús siempre hacía eclesia, o era en algún lugar público o era en alguna casa en donde él se reunía y comenzaba a compartir el mensaje. Entonces,
ese es el concepto de la palabra eclesia, por eso el libro de Eclesiastés, ¿no? El maestro, habla de la iglesia. Entonces, Salomón, que escribió Eclesiastés, bueno, habla de un... Es un libro muy interesante, pero específicamente eso es eclesia, o sea, los que salen fuera, los que están fuera. De hecho, es muy interesante porque uno de los lugares donde se reunían como Solón o otras personalidades, otros poetas, otros filósofos, era el Areópago, en donde precisamente el apóstol Pablo se reunió. Y es interesante, cuando él llega, busca la manera de poder hacer, digamos, ese enlace con las personas, porque dice la Biblia en el libro de Hechos que la gente no estaba nada más viendo qué nuevo tema o qué nueva corriente filosófica llegaba. Entonces el apóstol Pablo... ¿Qué escuchaba, no? Entonces llega el apóstol Pablo y dice, comienza a ver un montón de letreros y encuentra uno muy, muy interesante, al Dios no conocido. Y de ahí hace su prédica, por así decirlo, o comparte con la gente. Es interesante. Ese es el concepto de iglesia. Sí, sí, básicamente es una asamblea que, como podemos, como bien lo citabas, una asamblea de ciudadanos debidamente convocada, ¿no? Así es. Básicamente parte de eso en el Nuevo Testamento se cita en Hechos, capítulo 19, varias veces la palabra asamblea, eclesia refiriéndose a asamblea, y a lo largo del Nuevo Testamento se encuentran más de 50 veces la palabra hablando específicamente de este tipo de convocatoria para la gente. Ahora, lo que podemos nosotros entender es que aplicado a lo que hoy conocemos como iglesia, sería más como un movimiento de personas que no necesita edificio, ¿no? Que no necesita una casa, que no necesita estar en un lugar, ¿no? Básicamente la iglesia se estaría refiriendo a la gente. Ese es el punto, que es la gente, no es el edificio, ¿no? Porque desafortunadamente muchos lo han hecho así, ¿no? Si no estás... ahora, no quiero decir con esto que el lugar donde nos reunimos no sea importante, para que no malinterpreten, pero a lo que nos referimos es el término como tal, la palabra iglesia como tal, el significado como tal, el elemento de predicación como tal, es lo que debemos comprender para poder llegar a la persona a que está afuera. Entonces, iglesia es que tú y yo estemos allá afuera, eso es iglesia, o sea, lo que tú y yo hacemos, lo que podemos hacer con la gente que nos rodea. Cuando se refiere a esta parte de gente debidamente convocado, me parece que como cristianos, como creyentes, es de suma importancia que podamos nosotros entender este concepto hoy en día, porque dependiendo de esto creo que va a partir mucho nuestro entendimiento acerca de lo que sabemos que es la iglesia, que es el templo, de lo que hacemos en el lugar en el que nos reunimos. Y más que eso, el entender, yo creo que el llamado al cual Dios nos ha llamado, valga la redundancia, ¿no? Porque cuando se habla de una asamblea convocada o bien debidamente convocada a un propósito, yo creo que se está refiriendo a la iglesia de Dios, a la gente que Él nos ha llamado a un propósito, ¿no? A través de la salvación, a través de, no sé, la forma que nos haya llamado. Creo que encaja en este concepto de llamamiento, de convocatoria para cada uno de nosotros como creyentes, y me parece sumamente importante que podamos entenderlo, lo repito, como creyentes, porque si no entendemos en estos tiempos lo que significa iglesia, vamos a tener muy serios problemas como al pasar en situaciones de pandemia y este rollo, ¿no? Mira, específicamente esta situación vino a ser un parteaguas en muchas iglesias, valga la expresión, pero muchas iglesias se quedaron atoradas porque no supieron qué hacer en este tipo de situaciones. Comenzaron hay algo, bueno, para poder continuar con este tema, hay algo interesante. Yo creo que uno de los problemas más serios que muchas veces la iglesia como tal las personas que están dentro, los encargados de la iglesia, en cierta ocasión yo creo que
yo creo que tú también lo escuchaste, ¿no? Hablar acerca de hacer algo en las redes sociales era algo mal visto. Sí. O sea, era algo así, ¿cómo? O sea, ¿cómo vas a hacer algo en... O sea, eso es antirreligioso, eso es antibíblico, eso es algo que no. Comenzó a chocar la tecnología con la iglesia. Ujú. Porque la tecnología, bueno, pues como nosotros sabemos, los chavitos del día de hoy son tecnológicos 100%, Sí, ¿no? sí, 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 Pero, totalmente. pero nosotros, diferentes generaciones, entre los que nos encontramos booster, los baby boomers, que estamos de alguna forma acostumbrados a ese tipo de iglesia, pero ahora esta generación que es tecnológica, hubo ese problema, ¿no? Del antiguo, por así, de la antigua forma de hacer iglesia, Ujú. con la nueva forma de hacer iglesia. Ahí chocamos muchos pastores, chocaron muchos pastores porque dijeron, ¿y ahora qué Y vamos a ahora, hacer? ¿cómo vamos a continuar, no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pedirle las ofrendas? Ujú. ¿Cómo vamos a pedir los diezmos? ¿Cómo vamos a alabar? ¿Cómo vamos a transmitir el mensaje? Y muchas personas, de hecho, sí, yo creo que nos dimos cuenta, ¿no? Cuando recién inició esta situación, uno de los problemas, bueno, de los problemas fue cómo hacerlo. Pero cuando lo aprendiste a hacer y comenzaste a trabajar en ese nuevo sistema, pues la gente comenzó a acercarse y ya veías 20, 30, 40 personas Ujú. conectadas. Pero ahora, ¿cuántas hay? Me parece que es de suma importancia. Tocaste algo muy interesante, ¿no? Creo que al estar analizando yo toda esta situación, de alguna manera nos ha movido el piso a muchas iglesias, muchos líderes, y tal vez no sabíamos, o no en su totalidad, porque me parece que ya ha habido mensajes desde Ya, hace sí, algún por tiempo, supuesto. Ujú. ya muchas iglesias hacían transmisiones en Así vivo. es. Ujú. Sin embargo, todo coopera para bien, ¿no? Así es. Pero antes de llegar a eso, eh, quisiera entender o quisiera ahondar en esta parte, ¿no? Porque me parece que no es de las primeras pruebas o situaciones fuertes que ha vivido la iglesia. No, no, no. Históricamente hemos enfrentado infinidad de De situaciones. persecuciones, Sí, de sí, sí. situaciones, de... sobre todo persecuciones, ¿no? En ese sentido. Pero ¿sabes cuál es el tema? Hablando de Ujú, persecución, la adaptación. ujú, O sea, el adaptarte al nuevo sistema. ujú, Y es algo que a nosotros nos ha costado trabajo, el adaptarnos a este nuevo sistema. ujú, Entonces, como tú dices, o sea, hemos enfrentado diferentes situaciones, ujú. pero en todo momento la iglesia siempre se ha sabido adaptar. Sí. Por ejemplo, iniciamos, ¿no? Con la persecución de la iglesia. Ujú, ¿En dónde hacían la iglesia? En las catacumbas. ujú, Ahí se hizo iglesia. Entonces, el hecho es, ¿qué es lo que puedes cambiar y qué es lo que no puedes cambiar? Hay cuatro cosas que me gustaría comentar. ujú. Hay las estrategias. ¿Qué estrategias tiene nuestra o tu iglesia para enfrentar esta situación? Cuál se- ¿Y cuál es la vieja estrategia y cuál es la nueva estrategia? Es decir, ¿qué acción planificada tienes para poder enfrentar esta situación? Ujú, Eso es uno, ¿no? Eso es algo que puedes cambiar dentro de la iglesia. Eso es algo que tú puedes cambiar las estrategias. ujú, O sea, puedes cambiar la forma de hacer culto, la forma de hacer tu servicio. Porque bueno, recuerdo cuando comenzamos a preparar este mensaje, una de las cuestiones era que yo te comentaba. Y si recogiéramos la ofrenda antes de la alabanza, o si fuera la predicación primero, ujú. y luego la alabanza, y al último la ofrenda, o sea, Sí, sí, como sí. que se cambia. ¿Qué es lo que pasaría? Y yo creo que el problema, más que nada, radica en esta situación, ¿no? Que muchas veces nuestra costumbre, nuestro ritual eclesiástico, Eclesiástico. no nos permite adaptarnos a un cambio o, vaya, cambiar como tal. Así es. Porque al tener nosotros no sé, itinerario, si se puede decir, Ajá. establecido acerca de Ujú. llegar a la iglesia, orar, alabar a Dios, es decir, cantar cantos, Sí, sí, sí. predicación, orar y el finalizar. Hemos establecido de alguna manera nuestra, ¿cómo Ujú. se dice? Nuestra estructura De lo que es el de lo que servicio. es un servicio general, ¿no?
y hasta la gente está acostumbrada, ¿no? O sea, me Sí. refiero, ay, bueno, llego a las 11:30, al fin que ya, a esa hora ya más o menos está ya va a empezar la alabanza, y ya terminó la oración, ay, porque no me gusta la oración. Sí, O sí, sí. llego a las 12 porque a esa hora empieza la predicación y ay, es lo que me Sí, gusta. sí, ¿No? sí. Si quieres saltar la alabanza, ya sabe a qué Ajá. punto llegar. Entonces, ¿qué pasaría si cambiáramos la estrategia? O sea, ¿qué pasaría? Porque la estrategia está orientada a alcanzar un objetivo. Ujú. Alcanzar un objetivo siguiendo el itinerario, como tú dices, de lo que vamos a hacer. Pero ¿qué pasaría si lo cambiáramos? Los hermanos, ¿qué haría? Ujú. La gente, ¿qué haría? Yo creo que al final diré, ay, pastor, ahora hizo el culto, lo hizo mal, ¿eh? Muy raro. Estuvo diferente. muy mal el culto, pastor, porque así no es el itinerario. No es lo que estamos acostumbrados. No a es lo que tener. estamos acostumbrados, ¿no? Entonces yo me pregunto, Jesús, cuando él predicaba, la forma en que lo hacía, o sea, iban caminando y comenzaba a enseñarles. Ujú. O se sentaba en la barca y les enseñaba. O entraba a la sinagoga y les enseñaba. Y nuestro sistema ritualístico, como dices, o litúrgico, pues es, híjole, bueno, tenemos hasta hacemos nuestro... Y está bien, ¿no? Yo no estoy diciendo que esté mal. Sí. Pero yo a lo que voy es, ¿qué pasaría si cambiáramos la estrategia? Ahora, tenemos cultos familiares, tenemos casas de pan, algunos le llaman, otros hogares de fe, otros células, etcétera, etcétera. Tenemos diferentes formas de hacer, de estratégicas para poder llegar a la gente en las casas, ¿no? Pero originalmente también, eso es otra cuestión que me llama la atención, que originalmente se hacían los servicios en casas en el Nuevo Testamento, Ujú. con el apóstol Pablo, con los apóstoles. Sí, básicamente empezaron en eso, ¿no? En ese tipo de servicios, bueno, vaya, ¿no? Al momento de que era predicada la palabra, en su mayoría yo recuerdo que eran las familias las que escuchaban, ¿no? Uh-huh. Llegaba, no sé, Pedro, Sí. como por ejemplo con Cornelio o Sí, con Cornelio. de los primeros gentiles, ¿no? En Ujú. convertirse. Y estaba reunida la casa, ¿no? Y ahí hicieron el servicio, que hasta bautizos hubo. Ah, ese día, en ¿no? la casa, ¿no? En la casa. Ajá. Y la forma de hacerlo me parece que tiene que ser... Tocaste algo bien importante, adaptación. Ujú. Como iglesia, algo de lo que nos ha estado haciendo muchísimo falta es la adaptación. El adaptarnos. Porque nos hemos acostumbrado tanto a lo mismo Ahí. que al momento de llegar a algo diferente nos ha movido todo el mundo. Sí. No sabemos para dónde jalar. Mucha gente se ha apartado probablemente del camino. Algunos han dejado de Así buscar es. a Dios. Ujú. Han dejado de orar. ¿Por qué? Porque ahora siento como que ya no es normal la iglesia. Sí, y es que el problema es que, bueno, como queda grabado, Ajá. pues ya si la persona está ocupada, si tiene alguna ocupación el domingo, que es el día del Señor, si tiene alguna ocupación, bueno, pues ya le da prioridad a la ocupación y al servicio. Ah, al ratito lo veo, Que al tenga fin que tiempo, ¿no? al fin que se puede, lo puedo volver a hacer. Entonces, nos hemos mal adaptado, Ujú. de alguna forma la congregación se ha mal adaptado y nosotros como pastores a veces también pues, tenemos que adaptarnos a eso, ¿no? Lo que está pasando. A lo que está pasando, pero la estrategia puede cambiar. Podemos cambiar la forma de hacer el culto. Entonces, de alguna forma, lo que muchos pastores, casi la mayoría está haciendo con las transmisiones en vivo, bueno, pues se adaptaron, nos tuvimos que adaptar Ujú. a una nueva forma o modalidad de hacer culto, ¿no? De hacer servicio, de hacer iglesia. Ahora, claro, puedo entender que a pesar de que ha habido muchas persecuciones y la iglesia ha pasado por muchas situaciones, algo de lo que me queda como que muy claro es que cada una de estas persecuciones, cada una de estas situaciones difíciles ha traído un bien. Así es. Cuando en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, comienzan las persecuciones desde Saulo. Jesús les había dado una palabra a sus apóstoles, ¿no? Ujú. Ir por todo el Sí. mundo, predicar el evangelio, salir a Samaria, Judea y hasta lo Lo último de la tierra, ¿no? Ujú. Pero ¿qué hicieron los discípulos? Se quedaron, Se concentraron en Jerusalén. se concentraron en Jerusalén y ahí se quedaron y ya no se movieron. De algún modo, la persecución que mismo Pablo inició cuando era Saulo, Ujú. les orilló a algo bueno, Así es. porque cumplieron el propósito, el llamado que Jesús les había hecho y comenzaron a extenderse. De ahí,
me llamó también muchísimo la atención porque recordando esta semana acerca de las siguientes persecuciones más pesadas desde Nerón hasta me parece que fueron como unas 10, de hecho, fueron 10. 10 persecuciones de las más sonadas, Fuertes, de las más sí. fuertes en la iglesia, no hicieron otra cosa más que precisamente fortalecer a la iglesia, hacer que la iglesia fuera creciendo increíblemente a pesar de las persecuciones, a pesar de la situación que la iglesia pasaba. Imagínate la escena, ¿no? Estaba recordando parte del libro del mártir de las catacumbas, Es muy bueno. Uh-huh. en el que están en el Coliseo, en el que se reunían más de 10,000 personas. Así es. Y se reunían a ver un espectáculo y la batalla campal más pesada era como de unas 500 personas ahí reunidas a ver cómo entre cristianos se peleaban. Obviamente había soldados romanos y más personas, pero de las principales atracciones eran los cristianos siendo torturados. Sí. Imagínate la escena, ¿no? Hoy si nosotros viéramos 10,000 personas a cualquier youtuber, ya es algo bastante sonado, ya es noticia. Ahí. Ya es noticia, ¿no? No se queda callado. Y si 10,000 personas la veían, probablemente al salir de ahí se enteraban 1,000,000 de personas más, ¿no? Que hubo un espectáculo. Sí. A pesar de eso, la iglesia no sufrió un traspié, no se cayó, no se derrumbó, sino que continuaban creciendo en número, continuaban fortaleciéndose en el espíritu y aún había más gente convencida totalmente de quién era Jesús. Sí. Y es que, como mencionamos hace un ratito, nos hemos acostumbrado. O sea, la iglesia llegó a una conformidad, a una comodidad de, bueno, pues el domingo estoy un ratito y ya me voy a casa y ya terminó. Sí. Pero ya cumplí, ¿no? Ya vine por mi pedacito de aspirina para soportar esa semana de pruebas y las luchas y regreso dentro de 8 días igual a lo mismo. Entonces, las estrategias lo podemos dentro de la iglesia, o bueno, dicho equivocadamente en el sentido de que ya vimos que iglesia es algo de los que salen en la asamblea. Podemos cambiar la estrategia, podemos cambiar las estrategias, los grupos familiares, los hogares de casas de pan, y tiene muchos diferentes nombres, ¿no? Pero es la estrategia, la puedes cambiar eso. La estructura. ¿Qué es la estructura dentro de la iglesia? Es la organización, cómo tú construyes. Pero, ¿sabes? Uno de los problemas es que construimos hacia adentro y dejamos de construir hacia afuera. Y recuerdo en Paco Palafox, un caricaturista cristiano, hace muchos años vi un cartel y había una manifestación afuera y dentro de la iglesia se veía la iglesia repleta. Entonces estaban unas personas afuera con sus carteles, sus pancartas, ¿no? Cristianos, fuera, cristianos, pero me imagino la escena, ¿no? Entonces llega un reportero y le pregunta, oiga, ¿ustedes quieren que los cristianos se vayan, que desaparezcan? No. ¿Por qué están en contra de la iglesia? No, dice, no estamos en contra de la iglesia, lo que queremos es que los cristianos salgan fuera. Entonces, construimos hacia adentro y nos olvidamos construir hacia afuera. Jesús dijo que el vino nuevo no se puede echar en odres viejos, sino en odres nuevos, porque si se echa en odres viejos, el vino como fermenta y se expande, puede romper el odre y se echa a perder. Entonces, la estructura organizacional también la puedes cambiar. Puedes cambiar la estructura de tu iglesia, de la forma, la manera de hacer culto, de estar abierto a nuevas formas, métodos de poder enseñar a la gente. Es que, ¿sabes? Uno de los problemas es que, el tema, ¿no? ¿Cómo puedes llegar, cómo puedes ser relevante a una cultura posmoderna? ¿Cómo puede ser relevante a adolescentes, a niños, jóvenes, adolescentes, que su mundo son las redes sociales, que su mundo es el TikTok, que su mundo es el Instagram, que su mundo es el Twitter, que su mundo es estarse tomando fotos, es hacer TikToks de 25, 26 segundos, en donde esos 26 segundos los aprovechan al máximo y hacen una de lo que ellos son, de la esencia de lo que ellos tienen. ¿Cómo podemos llegar a ellos? ¿Cómo podemos cambiar nuestra vieja estructura por una nueva estructura para poder llegar a ellos? ¿Sabes? Eso me lleva a una pregunta muy interesante. Estuve también
pensándolo un poco, quiero llegar a esa parte también, pero antes de que lleguemos a eso, yo quisiera preguntarte, para que podamos hablar como que abiertamente de esta actualidad. Ujú. Mi pregunta es, ¿cómo está la iglesia el día de hoy? ¿Cómo tú ves a la iglesia el día de hoy? Yo veo una iglesia vieja. Es decir, una vieja. Veo una vieja en la iglesia. A una iglesia vieja. Les dije que no iba a hacer esto así muy serio, ¿eh? Una iglesia vieja, o sea, una vieja nuevamente. Santo Dios, me persiguen. Ay, santo Dios. Por aquí está mi esposa, ahorita me va a matar. Ahorita va a llegar. Una vieja en la iglesia, güey. ¿Cómo está eso de que Es que ay, Dios. El viejo sistema no permite entrar a un nuevo sistema o a una nueva forma de hacer iglesia. Es decir, nuestras ideas se han gastado, pero seguimos con esas ideas. Seguimos con esas formas, esos métodos. En una ocasión, cuando yo iniciamos el grupo de teatro, estuvimos trabajando con una iglesia. Entonces, como no teníamos actores que nos ayudaran, pues trabajamos con una iglesia con adolescentes y nos dieron la oportunidad de comenzar a trabajar fuera, a comenzar a trabajar en bibliotecas, en casas de cultura. Nosotros les vamos a abrir todas las casas de cultura y las bibliotecas que tengan el espacio para hacer teatro. Entonces fui con el pastor a pedirle la autorización y me dijo, sí, está bien. Pero su esposa dijo, bueno, dice, sí que es que van a llevarlos, quiere que los adolescentes se vayan a hacer teatro a casas de cultura, a bibliotecas. Dijo, no, ellos no tienen que estar afuera, ellos tienen que estar aquí dentro de la iglesia, porque aquí es donde nosotros les enseñamos. Entonces prácticamente muchos buscamos es precisamente la burbujita dentro de la iglesia, trabajar todo dentro de la iglesia, discipular todo dentro de la iglesia y nos olvidamos de trabajar hacia afuera. Entonces veo un modelo, un sistema en el que no hemos querido adaptar a una nueva forma de hacer iglesia. Ahorita, bueno, ya muchos nos hemos tenido que adaptar a la nueva modalidad de hacer iglesia, ¿no? Pero ¿qué va a pasar cuando cierren, que ya permita la nueva normalidad? ¿Qué va a pasar con ese sistema que comenzamos a trabajar? Entonces, sí, yo veo una iglesia cansada, en ese sentido, una iglesia con personas que no quieren soltar, y ahorita vamos a tratar algo, la estafeta a la siguiente generación. Es decir, el pastor se convierte en el todólogo, el pastor se convierte en aquel que visita, el pastor se convierte en aquel que hace la estructura. No queremos cambiar esa estructura. El pastor se convierte en el centro de atención, en la pirámide, él es el que está hasta arriba. Entonces, para que los demás puedan llegar hasta arriba, pues él dice, no, espérenme, yo soy el que... Tienes que trabajar, tienes que echarle ganas varios años. Para que ya puedas estar aquí. Y ya te voy a probar y a ver si tienes la capacidad de poder hacerlo. Entonces, es eso, o sea, veo un sistema viejo en el que no se le permite a la nueva generación tomar la estafeta para poder hacer las cosas nuevas que necesita esta generación. Y bueno, es que sabes que es un tema, una parte muy importante. Me parece que esta onda del sistema va muchísimo más allá de solamente lo eclesiástico. Yo he visto que este patrón, que vaya, es un patrón, sí, se ha venido repitiendo en todos los ámbitos, desde la sociedad, desde el empresarial, sobre todo en lo empresarial se observa mucho de eso, en la escuela, en la política, en el que hay una figura líder que se encarga de esto y las siguientes personas que quieren llegar tienen que trabajar duro para llegar hasta donde él está llegando. Veámoslo tan solo con el hecho de cuando tú sales de la carrera, terminas la universidad, terminas tus estudios y quieres encontrar trabajo, te piden experiencia. 5 años de experiencia. O sea, tu currículum tienes que tener la experiencia para poder entrar a esa empresa. Entonces el sistema no te permite llegar. Vaya, y creo que ese es el problema, ¿no? Que hemos hecho de la estructura de la iglesia un sistema. Así es. Cuando me parece que Jesús precisamente vino a romper con ese tipo de sistemas que
estructuralmente estaban plantados en la iglesia a través Sí. de los grupos de fariseos, a través de los grupos de escribas y gente que estaba dirigiendo la iglesia al frente. Y Jesús lo que vino a hacer es algo diferente, algo radical, ¿no? Y enseñar que no necesitaban ese tipo de sistemas, de estructuras para avanzar o para hacer crecer la iglesia. Me viene a la mente la escena de Jesús cuando entra a Jerusalén y que todos, Osana, Osana, bendito el que viene en el nombre, en el nombre del Señor. Me imagino la escena en donde están los fariseos, los saduceos, los religiosos dentro del templo pidiendo la venida del Mesías. Señor, envía al Mesías, y el Mesías estaba pasando afuera. Y lo ignoraron porque no aceptaban que Jesús estaba rompiendo sus esquemas, sus estructuras, los estaba rompiendo con todo lo que él hizo. Estaba rompiendo todo completamente el sistema, ¿no? Y me viene a la mente otra imagen, ¿no? Cuando los niños se acercaban a Jesús. O sea, Discípulos. sí, entonces, a ver, espérense, no se Me acerquen. suena mucho a hoy, ¿no? Sí. Me contaba nuestro pastor, nos contaba que fue a una iglesia y el pastor prácticamente, el altar, pues que el altar era sagrado, es sagrado para muchos. No quiere decir que no lo sea, pero ahorita bueno, de una vez les digo, ¿no? Tú no, el altar no te santifica a ti, tú santificas al altar. Entonces tenemos la mala idea, ¿no? De que si no estás purificado no puedes subir al altar. Bueno, tú purificas al altar lo que tú Tu eres, vida, sí, tu vida, sí, ¿no? sí. Entonces, en el altar el pastor tenía, bueno, como unas... O sea, él no bajaba del altar, pero al final terminaba el servicio y dice que había como un pasadizo a la lateral, a la iglesia, y pasaba y había como un barandal, y ahí el pastor comenzaba a saludar a la iglesia. De lejitos. De lejitos, y el pastor le dijo, dice, para que no se acerquen a nosotros. Ahí, no nos toquen, ¿no? Prácticamente. Somos los ungidos. Con sus impurezas. Con sus impurezas. Entonces, es lo que me imagino con lo que hicieron los fariseos, los saduceos. No nos toquen. Somos tan puros, tal con lo que hizo el fariseo. Ay, Señor, Jesús. gracias por no ser como este fariseo, Ajá. como este publicano, pecador, incircunciso y todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces, si no rompemos esa estructura, entonces nuestra iglesia va a seguir bajo un sistema que ya está acabado, que ya está gastado, que ya no da para más, pero que seguimos insistiendo en trabajar con ese viejo sistema. Cuando soltemos la estafeta a los que vienen tras de nosotros, seguramente va a haber cambios radicales e importantes en nuestra iglesia. Bueno, ahora, retomando desde esa parte, yo veo algo importante. Jesús vino a enseñar cómo hacer iglesia. Así es, por supuesto. Jesús definitivamente vino a enseñar cómo hacer iglesia. El otro lado, por ejemplo, el otro lado de la moneda, yo sé que muchas veces la iglesia o las estructuras de la iglesia tienen muchos fallos, ¿no? Como es cada sistema en el mundo, ¿no? Todo sistema tiene un fallo. Sistema. Sin embargo, Jesús vino a establecer algo distinto. Ahora, a mí me parece que como creyentes en Jesús, como creyentes de la palabra, como creyentes de lo que Jesús enseñó, nosotros deberíamos como que también aprender a ser un poquito más estratégicos, más sagaces en cuanto a lo que él ha enseñado. Porque Jesús no vino a hacer una revolución como la gente lo esperaba. Así es, no lo hizo. Muy distinto. Pero tampoco me parece que él se encajonaba a lo que hacían ellos. Así que yo puedo entender con el ejemplo que él estaba dando, que para quienes hemos decidido creer y para quienes tenemos un anhelo, un deseo de hacer algo para Dios, no debemos limitarnos si el sistema nos está limitando. Creo que hoy más que nunca tenemos tantas opciones de avanzar, tenemos tantas facilidades de hacer cosas, sí, por supuesto, que no hay razones para aspirar a estar en el sistema de la iglesia. No quiero decir que no nos congreguemos. No, por supuesto. No. Sin embargo, si en la iglesia no se me está dando un espacio para que yo pueda hablar o testificar o participar en cualquiera que sea el área, yo creo que hay muchas opciones más que nunca para servir a Jesús, a Dios, ¿sí? En muchos lugares. ¿Sabes? Eso me remonta un poquito a cuando
por ejemplo, teatro. El teatro era del diablo, decían. Cine. El cine es del diablo. El cine. Ajá. Arquitectura, pintura, poesía, música. Ujú. Música rock. Oh, es del diablo la música rock. Y ahora el reggaetón. No, es del diablo el reggaetón. Pero le gustan a nuestros hijos, ¿no? Pero bueno, afortunadamente hay reggaetoneros cristianos muy buenos, Sí, ¿no? sí, sí. Comparado con el reggaetón que de veras No es una está. porquería, ¿no? Pero bueno, pero es eso, precisamente cuando tú dejas que algo, tú como pastor, como iglesia, dices, no, es que eso no lo podemos permitir aquí en la iglesia. Ah, ok, entonces el diablo dice, ah, bueno, tú no lo permites, entonces yo sí, yo lo tomo y yo hago con ello lo que yo quiero. Y tenemos a teatro, bueno, no quiero decir que no haya teatro cristiano, hay teatro cristiano muy bueno, Ujú. pero que muchos pastores están así como que no, el teatro no, la música rock no, el reggaetón, etcétera, etcétera. Pero precisamente para poder llegar a los adolescentes, a los A la jóvenes, siguiente a la generación. siguiente generación, tenemos que aceptar lo que ellos hacen en ese sentido, Ujú. musicalmente hablando, poéticamente hablando, teatralmente hablando, como tú quieras. O sea, eso lo podemos aceptar. Obviamente, ahorita vamos a ir a otra parte, qué es lo que tú puedes aceptar dentro de la iglesia, ¿no? O sea, obviamente pues tiene que ser un mensaje cristiano, obviamente. Fíjate que, hablando de eso, uno de los grupos que vino, a mí en lo particular me llamó mucho la atención, Rescate. Ujú. Y hubo un disco que sacó en donde casi no mencionaba a Dios. Ujú. Y muchos, entre ellos yo me incluyo, quiero decirlo. Quiero confesarme de una vez. Confieso mis culpas y mis pecados, que comenzamos a cuestionar la forma que él estaba haciendo música. Ujú. Ay, no habla nada de Dios. Ya sé. Pero su mensaje tenía o sea, no hablaba de Dios, pero el mensaje estaba ahí manifiesto. Muy inmerso ahí. Ajá. Entonces es eso, o sea, ¿cómo podemos hacer para que el mensaje llegue a la gente, ¿no? Entonces prácticamente lo que decimos, dentro de la estructura, puedes cambiar la estructura para hacer Sí, sí, sí. iglesia hacia afuera. Y es que la iglesia, o sea, creo que nosotros como creyentes no deberíamos de estar peleados con maneras Así es. de hacer la iglesia, Así ¿no? es, así es. De repente escuché alguna vez, no más que, ¿cómo yo en mi iglesia voy a estar poniendo luces? Sí. ¿Cómo voy a estar poniendo fachadas que el mundo está poniendo hoy en Sí. día? Pintar el fondo de negro Sí, y cosas así. Era pecado. Porque mi iglesia se tiene que diferenciar. Yo creo que se tiene que diferenciar la iglesia, estoy totalmente de acuerdo. Pero me parece que la manera de la estructura, la manera en la que se pinta la iglesia, en la que se adorna incluso, no la iglesia, el lugar en el que estamos orando, porque finalmente se llama casa de oración, Sí. no debería de afectar en absoluto ninguna parte de nuestra fe. Así es. O sea, y yo creo que si alguien teme, yo lo he pensado mucho, y hay varios ejemplos, pero si de alguna manera tú temes que la gente deje de seguir a Cristo por la manera en la que estás pintando, si tú temes que la iglesia deje de seguir en el camino del Señor por lo que estás haciendo, si tú temes que la iglesia te señale por hacer cambios en la iglesia, probablemente no estás enseñando el verdadero mensaje de Jesucristo. Y es que, bueno, faltan dos puntos. Es el estilo que es exactamente lo que tú estás mencionando, o sea, el pintar, el poner atrás cosas que llamen la atención, las luces, los reflectores, etcétera, etcétera. Es el estilo en que tú vas a poder... imagínate, llega un adolescente de 14, 15 años y ve la cruz y pecador, arrepiéntete. Imagínate, ¿no? Es algo inusual, pero que pues, pecador, arrepiéntete, llega y chale, pecador, arrepiéntete. Pero si llega y ve luces y ve algo que le llame la atención, diga, ok, me late el estilo. Sí. Pero lo que no puedes cambiar, hemos hablado de estrategias, estructuras y estilos. Y ahora vamos a hablar de la esencia. La esencia es la doctrina que jamás vas a poder cambiar.
tú no, y lo que tú dices, o sea, ¿cómo puedo enseñar a mi gente, a la gente que me sigue, cómo puedo enseñarle la palabra de tal modo que no le afecte lo que voy a hacer de cambios? Ok, aquí viene la esencia. La esencia, la palabra, la doctrina de la palabra no la puedes cambiar. Hay un libro muy interesante de Miel Perman que se llama Teología Bíblica Sistemática, en donde menciona las doctrinas, ¿no? Las escrituras, las escrituras, Dios, los ángeles, el hombre, el pecado, el Espíritu Santo, sanidad divina, etcétera, etcétera. Si quieren, ahí ahorita lo ponemos. Es un libro muy, muy bueno. Y vienen las doctrinas, ahí viene la doctrina, y eso tú no lo puedes cambiar. Pero, ¿sabes? Se hicieron los dogmas. Y los dogmas era así como que falda larga, no se puede pintar el pelo, no te puedes pintar las uñas, si vienes de pantalón no eres bien recibida, o si traes el pelo largo, tu hombre no puede ser recibido, si traes tatuajes no puedes ser recibido, aquí es la casa, el templo del Señor Altísimo, y aquí habita el Altísimo Poderoso. Y dice, ok, entonces un tatuado no puede entrar, uno de pelo largo no puede entrar, una prostituta no puede entrar. La señalaríamos, ¿no? Como oh, Dios santo, ay, hasta María a un lado. Entonces, Jesús dijo, yo he venido a los que están enfermos. No los sanos no necesitan al médico. No, yo no vine a llamar a justos, no. Sino pecadores. Yo vine a llamar a pecadores. ¿no? Entonces, prácticamente nuestra iglesia tendría que ser una iglesia en donde al pecador se le tiene que dar cabida. Sí. Y en donde con la doctrina tú le vas a enseñar a ese pecador a cómo alejarse del pecado. O sea, eso, entonces, dentro de los 4 puntos que estamos hablando, la esencia del evangelio tú no la puedes cambiar. Puedes cambiar el estilo, puedes cambiar la estructura, puedes cambiar las estrategias, pero la esencia de la palabra no la puedes cambiar. Claro. Pero ahí Jesús hizo algo muy interesante, adaptó la palabra, adaptó las verdades al momento, al tiempo que él estuvo compartiendo con. Por ejemplo, empieza a caminar y ve al sembrador. Wow, es interesante. Que de ahí saca una parábola. Y de ahí saca una parábola y una enseñanza poderosa, ¿no? Sí, sí. Y nuestra liturgia ha sido tan, o sea, que no podemos cambiar, tan rigurosa, ¿no? No, hermano, ¿cómo crees? No puedes predicar si no usas corbata. Sí. Si no vienes, un día me invitaron a predicar y le dije al pastor, oiga pastor, ¿puedo ir de mezclilla? Y dice, ven como tú quieras, afortunadamente no. Pero en otra ocasión fui a otra iglesia de cuentacuentos, y de cuentacuentos voy disfrazado y voy con un gorro y le digo a la hermana, oiga, pregúntele al pastor si puede entrar con mi gorro. Mi disfraz. Dice que sí, pero el sombrero quíteselo porque los colores son como demoníacos. Sí, no. Y dije, wow, ok, está bien, pero por respeto, ¿no? Pero a eso voy, o sea, hemos sido tan rigurosos en nuestro sistema que no permitimos o que no le damos la oportunidad al pecador. O sea, la iglesia, mis hermanos, ay, me voy bien cristiano. No. La iglesia no es para santos. La iglesia es para pecadores. La iglesia es para que pueda entrar el pecador y arrepentirse. Y sabes, me viene a la mente una predicación que escuchaba del pastor Itiel, es español, y hablaba de cómo la generación de su suegro empezó con este tipo de costumbres, ¿no? Dice, al inicio nosotros, como nos entregamos al Señor, éramos gente que no conocíamos, éramos gente irrespetuosa, éramos gente que nos valía todo, ¿no? O sea, que no teníamos ningún respeto. Pero cuando Jesús empieza a llamar a nuestros corazones, comenzaron a haber cambios. Dice, nosotros, por protección personal, por compromiso, nos comprometimos como hombres a vestir diferente. Dice, nos comprometimos a usar corbatas, a usar trajes para diferenciarnos de la gente. Como mujeres, las mujeres se comprometieron a usar falda larga para no causar, no ser piedra de tropiezo para los demás, pero o sea, fue compromiso de ellos. Dice, nosotros empezamos con una costumbre, por un bien común. Nos interesábamos por la otra persona.
como hombres comenzamos a hablarle bien a las mujeres, ¿no? Y respetuosamente, muy bien. Pero, decía Itiel, ¿qué fue lo que pasó entonces? Esa, esa forma, esa costumbre, no era legalismo, pero se convirtió en legalismo. Sí. Empezó como respeto, empezó como una forma de santidad, porque ellos querían guardarse para el Señor, los hombres querían guardarse para Dios y querían agradarle en sus vestiduras, las mujeres querían guardarse para Dios y querían agradarle en sus vestiduras. Era costumbre, pero se convirtió en legalismo, quería ser santidad y se convirtió en algo más. Y me parece que en este momento, cuando echamos la vista un momento hacia atrás y vemos todo este tipo de situaciones que se han acostumbrado en la iglesia, podremos ver cosas que nos ayudan y cosas que no tienen nada que ver con la salvación. Así es. Hay otro extremo, ¿no? El que, perdón, si de plano Dios me está hablando a mí que debo cambiar algo y no quiero hacerlo, ahí ya hay algo como un poquito más personal, ¿no? Y sería bueno considerarlo y entender que es el mensaje, el propósito de Dios que yo haga algo con mi vida, ¿no? Que pueda cambiar algo. Nadie tiene que decirme, ¿no? Dios mismo tiene que hacerme sentir esa parte, ¿no? Y es que exactamente cuando algo se convierte ya en algo legal, pues ya como que empiezas ok, si no vienes de corbata, si no vienes así, si no, entonces ya eso se convierte en un dogma. Y ese dogma es algo que tú tienes que hacer. Pero recordemos que cuando Jesús sanaba, o sea, bueno, volviendo al estilo, ¿no? O sea, él escupió en tierra y le hizo lodo a uno, al otro. O sea, es la forma en que podemos hacer las cosas. Podemos hacerlo de maneras diferentes, en que no se convierta en algo un ritual, ¿no? Es que si vas ahora por un enfermo, tienes que repetir específicamente esto, y muchos así lo hacen, así. Ciertas palabras. Sí. No. Entonces... Ahora, tocaste algo muy interesante, ¿no? Hace un momento, hablando acerca de las cosas que creemos que son así, pero que bíblicamente no tienen un respaldo, como por ejemplo decías de los pastores, para no sentirse impuros, para seguir siendo santos, se apartaban de la gente, ¿no? Bueno, primero entender que no hay ninguno bueno, sino solamente en Dios, ¿no? Creo que el que se considera completamente sano, pues santo, pues está listo para entrar al cielo, ¿no? Pero, quiero tocar esta parte. Hay ciertas creencias, antes de pasar a lo siguiente, hay ciertas maneras de pensar o dichos que se han dicho en la iglesia que nos han llevado a tener un concepto equivocado de lo que es la iglesia. Hace mucho tiempo yo escuchaba esta frase que decía, los cristianos somos como las brasas. Regresando un poquito al tema inicial, ¿no? Acerca de la congregación. Los cristianos somos como brasas. Cuando visitábamos a la gente, nos decía, ustedes díganle a los hermanos que los cristianos somos como brasas cuando no quieren ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque las brasas, que entre más juntas están, más calor se propaga, ¿no? Más calor se enciende. Y un cristiano separado de la iglesia pues, se apaga porque no está con los cristianos. Ahora, traté de buscarlo bíblicamente y bíblicamente yo no encontré ninguna referencia respecto a esto. A las brasas. O sea, que un cristiano tenga que estar con otro cristiano para estar activo, para estar, valga, caliente en el Señor. Yo no encuentro ninguna referencia. Y yo sé que la palabra en muchas partes nos llama a congregarnos, nos llama a la congregación, que es una de las cosas con las que probablemente hoy en día mucha gente sí tenga ciertos conflictos, regresando un poquito a este tema de pandemia, porque si algo ha hecho esta actual situación es cambiar nuestra manera de pensar respecto a lo que es iglesia. Y respecto a esto, pensemos por un momento. La Biblia establece que debemos congregarnos. Así es. Que es bueno que nos congreguemos. Así es. Ahora, ¿qué está pasando entonces en este tiempo? ¿Por qué no podemos congregarnos? ¿Cuál es la razón por la que está pasando eso? Ahora, yo encontré algunas citas en la palabra que nos están hablando acerca de la congregación. Sobre todo en Salmos. Hay muchísimas, pero encontré 4 principales. Salmos 22-25
donde dice, de ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré a Dios. Salmos 35:18, te confesaré en grande congregación. Obviamente nos está hablando de la cantidad. Salmo 149:1, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Ajá. Y 149:1, de la misma manera, su alabanza sea en la congregación. Bueno, es el que acabo de leer. Ok. Ahora, cuando nosotros vamos a la palabra y entendemos que sí nos está hablando de congregarnos, sí nos está hablando de reunirnos y de grandes congregaciones, probablemente podríamos tener conflictos con este tiempo, porque estaríamos pensando, pero entonces, ¿qué pasó? O sea, se le salió de las manos a Dios, o sea, por ahí como que algo, el Señor, ¿qué pasó? Tenías a todos y de repente algo se le salió un virus y ya le cayó al mundo y está afectando a la iglesia. Sin embargo, yo puedo encontrar en la palabra que Jesús lo que vino a hacer es a redefinir el concepto de lo que es congregación. Porque dice Mateo 18:20, y esto es algo que, híjoles, le da con un golpe certero y potente a todas nuestras paradigmas. Y dice, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Sí. Entonces, viene a redefinir el concepto de congregación, y ahora el concepto de congregación no se basa en multitudes, sino en la 2 o 3. Si tú y yo estamos ahorita reunidos en el nombre de Dios, estamos haciendo congregación y aquí está Él. Así es. Y es que creemos que entre más, y hay algo, bueno, que la cantidad, para que haya cantidad tiene que haber calidad. Entonces, si tú eres una persona, un cristiano de calidad, ¿y a qué me refiero con calidad? No me refiero a que, bueno, eres un completo santo y ya no haces pecado, ya no mientes, ya no tienes malos pensamientos y ya no haces... No. Me refiero que cuando tú te buscas de alguna forma el estar siempre bien con Dios, en sintonía con Dios, pues vas a poder ser de calidad y vas a tener la cantidad. Y David, que escribió algunos de los salmos, él en una parte, ¿no? El Salmo 51, cuando él comete pecado con Betsabé y la situación se vuelve tan compleja para él, que él ora por el niño para que sea sano y no sana y se muere, pero él dice, Señor, confieso, ¿no? Por eso se convirtió en alguien de acuerdo al corazón de Dios. Entonces, sí, o sea, obviamente no quiero decir con eso que te vas a hacer falle, no. A lo que voy es que buscas de alguna forma siempre estar conectado con Dios, en sintonía con Dios, relacionado con Dios. Él te va a ayudar para que puedas de alguna forma vencer las diferentes situaciones que vamos a enfrentar. Y como dices, no, o sea, a él no se le salió absolutamente nada de las manos. De lo que está pasando, en absoluto se le salió de las manos. Él sabe todo lo que está sucediendo, lo que va a pasar el día de mañana, él lo sabe perfectamente. Pero nosotros, ¿qué hacemos con eso? ¿No? O sea, me refiero, ¿qué decidimos hacer cuando vino la pandemia y ya no había forma de reunirnos? Y muchos comenzamos a darnos de topes. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llegar a la gente? Y la gente se acostumbró a cierto modo al principio. Pero ya después dije, luego como mencionamos, ya me conecto después me veo. Y bueno, pues me gustaría mencionar algunos de los desafíos que enfrenta la iglesia. Adelante. La iglesia, y ya para ir concluyendo. Sí, vamos terminando. Vayamos terminando y ahorita vamos a leer unos mensajes que nos están mandando. Yo creo que el primer desafío que nuestra iglesia enfrenta es el de ser relevantes a nuestra cultura. Relevantes a nuestra cultura, es decir, necesitamos básicamente volver a lo que Jesús hacía, ¿no? O sea, al estilo de Jesús, sí. La manera de Jesús, cómo él interactuaba con las personas, ¿no? Lo que mencionaba hace ratito del pastor que se ponía en medio del templo y comenzaba, o de la iglesia, y saludaba a los hermanos de lejitos, ¿no? No, o sea, tú tienes que ser, o sea, Jesús dijo, yo no vine a justos, yo vine a pecadores. Entonces, de relacionarnos con las personas. Y bueno, aquí hay un Oscar Rodríguez, dice, la iglesia es para los dos,
tanto para santos como para pecadores. Una vez cada uno de nosotros fuimos pecadores y ahora redimidos, buscamos la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Efectivamente, Claro. efectivamente, o sea, es lo que, o sea, no decimos que no es, no, o sea, la iglesia es para santos, pero también para los pecadores, porque en algunas iglesias, o sea, Más bien, de algún modo, creo que el mensaje que hemos hablado, para dejarlo un poquito claro, ujú, y se refiere a que en algún punto hemos dejado de recibir más a a los los pecadores pecadores que a los justos. que a los santos, Justos, ¿no? santos. Justos o santos, y digo entre comillas porque es muy difícil que alguien se considere perfectamente No, santo, ¿no? sí. O sea, es muy difícil que alguien más que nada lo sea. Ujú. Sin embargo, entendemos que hemos sido justificados y santificados por medio de la sangre de Jesucristo y de lo que Él ha hecho. Y a través de ese Santificación o proceso. sí, de ese proceso Ujú. nos ha hecho santos. Así es. Pero más bien es enfocado a que se ha dejado más Sí, buscar a los pecadores. sí, exactamente, nos hemos en cierto modo olvidado de ellos, ¿no? El segundo desafío es el estar comprometidos, ¿no? El estar comprometidos, me refiero a estar comprometidos con el evangelio, ¿no? Las buenas noticias, ¿no? El que podamos buscar las estrategias para poder atraer a la gente a la iglesia, el poder llegar a la gente a la iglesia. Ujú. Y recordemos otra vez, la iglesia es en donde quiera que tú y yo nos paremos, podemos hacer iglesia. Muy Y bien. ya el templo o el culto es parte, pero nuestro trabajo es estar enfocados hacia afuera, ¿no? El estar enfocados a trabajar a la gente que necesita. Ya la iglesia está bien evangelizada. Sí. Ya la iglesia está de congresos de avivamiento, congresos de... ¿Por qué no hacemos De un todo. congreso de salvación para pecadores, no? Ajá. Un congreso para los pecadores. ¿No? ¿Cuántos iríamos? ¿Qué sería? Sí, porque Ay, no, si- yo no voy a ir porque no soy santo. Si lo hiciéramos, bueno, aparte de si fuera el congreso para pecadores, sería muy eclesiástico. Si quieres llamar a la gente de afuera, no los puedes llamar con las prácticas de adentro. Si quieres seguir con las prácticas de adentro, los de afuera no van a llegar. Así es. Entonces, Tendrías que cambiar las prácticas que hay adentro para que los de afuera se vieran interesados en llegar. en poder llegar, en poder llegar. O cambiarlo de adentro y tú ir afuera. Así es, exactamente. Tus conclusiones, ¿qué tienes? ¿Qué nos puedes compartir? Yo creo que una de las cuestiones es que seamos la voz de Dios aquí en la tierra para la gente que necesita conocerlo. Aquellos que no tienen voz, aquellos que necesitan un abrazo, aquellos que necesitan un pedazo de pan, aquellos que necesitan ser sanados. O sea, el que pueda ser en donde quiera que tú estés, si ves alguna necesidad, tú puedas manifestar el reino de Dios ahí, con ellos. Entonces, esa sería mi conclusión. O sea, que tú puedes hacer iglesia en donde quiera que tú estés. Es decir, afuera de un hospital, en la cárcel, en un transporte orfanatorio, público. en el transporte público, en donde sea, tú puedes ser iglesia. Esa sería mi como pequeña conclusión a todo lo que hemos visto. ¿Sabes? Hace varios años yo vi una serie, no recuerdo cómo se llamaba, pero una serie de comedia, Ujú. obviamente no es una serie cristiana, y yo vi como el papá, eres un papá soltero que tenía como 2 o 3 hijos y decía, hijos, vámonos, es hora de ir a la iglesia. Y bajan los hijos, papá, tenemos que ir hoy. Sí, hijos, no podemos fallar, ¿no? A este compromiso de ir a la iglesia. Ay, está bien, papá. Vamos. Oye, pero tengo que usar corbata, hijo, es la iglesia. Tienes que usar corbata, está bien. Se ponían todos su corbata con su pijama y bajaban a la sala de estar. Prendían la televisión y veían el mensaje. O sea, no querían ir a la iglesia y estaba así ahí en su casa, ¿no? Fue una comedia algo graciosa. A mí me pareció un poco irreverente en aquel momento porque pensaba, ¿cómo la iglesia va a ser así? Ajá. O sea, ¿en qué momento la iglesia va a hacer bajar a tu sala y ver en la televisión el servicio? O sea, ¿qué pastor en su sano juicio haría un servicio de esta manera, Ajá. no? El día de hoy es una realidad, ¿no? ¿Se cumplió? Indudablemente, yo creo que fue una serie profética. Sí, 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 sí. Y lo que estamos pasando es eso. Y un poco chistoso. Ajá. Es que aún llegas tarde a tu sala. Aún llegas tarde al servicio en la transmisión, sala. A la transmisión. Entonces, Ahora, bueno. me parece que, para concluir,
como iglesia debemos considerar ser más creativos en nuestro Así es. mensaje, ¿no? Ser creativos, La gente eficaces. hoy en día está recibiendo el mensaje de una manera diferente, sobre todo audiovisual. Ujú. Ya no es meramente escuchándola, sino también viéndola, captando la atención de la gente. Los niños y adolescentes son kinestésicos. Ujú. Es decir, ven, oyen. Ven, oyen. Pero si ven algo estático, se aburren. Ujú. Ven, oyen. Pero si ven de alguna... No quiero decir que vas a hacer un circo, no. Pero cuando, o sea, tienes que ser... Ser inteligentes, exactamente, creativos. para Ajá. poder llegar a ellos, ¿no? Entonces captarás su atención y tendrás... Yo veo que parte del propósito de Dios a través de esta pandemia se está cumpliendo. Ujú. Anteriormente, como ya lo platicábamos, no veíamos tanta presencia de mensajes cristianos o mensajes evangélicos o religiosos en las redes sociales. Ujú. Podías ver contenido sádico, podrías ver contenido erótico, podrías ver contenido informático, de lo que tú quieras. A mí me parece que todo esto ha cooperado para un bien y en un lugar en el que no se tenía tanta presencia de un año para acá, la iglesia tiene una fuerte presencia en las redes sociales, Así en un es. lugar en el que no estábamos, Así me es. parece que hacía falta Ujú. y Dios nos tuvo que orillar como en aquel entonces con las persecuciones a huir a un lugar en donde nuestro mensaje sí fuera escuchado. Ujú. Ahora me parece que aunque en su totalidad las redes no son totalmente sanas, aún ahí podremos encontrar el mensaje de Dios. No son redes específicamente para cosas malas. Aún en esos lugares hacía falta el mensaje y se está cumpliendo y creo que es de parte de Dios. Es que tienes que ser sal, tienes Sí. que ser luz Sí. en donde quiera que estés. Entonces, cuando usas algo correctamente, puede ser beneficio. Sí. Entonces, Creo que si queremos que el evangelio se extienda, debemos dejar de lado nuestros propios intereses, nuestra religiosidad. nuestra propia religiosidad, costumbres, para dar paso a lo que Dios quiere hacer en la iglesia actual. Ser relevante. Tienes que aprender a ser relevante. Pues, con eso terminemos, amigos. Muchísimas gracias, les damos a todos los que nos estuvieron escuchando, cada uno de ustedes que estuvieron atentos a esta transmisión. Esperemos que puedan compartirlo con otras personas, con sus amigos, con sus enemigos, para que sea un mensaje que llegue a todos. La siguiente semana tenemos un tema bien interesante, hablando acerca de propósito, para quienes lo han estado buscando, para quienes no han podido cumplirlo, para quienes quieren entender de qué se trata. Y primeramente Dios, nos estaremos viendo por este mismo canal, ¿no? Este mismo canal. Canal 5 no. Servicio De la comunidad. Muchísimas Amigos, gracias. cuídense, pórtense bien, coman frutas y verduras. Bye. Hasta la próxima, bye.